antes de comenzar, vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias Dios por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como cada sábado. Te encomendamos, Padre, este tiempo que hemos de compartir. Te pido que tu Espíritu Santo se derrame en Vale, en Beto y en cada uno de nosotros. Que este resumen de lo que hemos estado viendo cada semana te glorifique, pero sobre todo, Espíritu Santo, haznos entender lo que tú quieres, Padre, o la forma que quieres que actuemos. Dios amado, gracias por este grupo, gracias por cada uno de los que están aquí. Sabemos que tú los has traído porque tienes planes hermosos a través de ellos, Señor, y también para darles a cada uno de los que estamos aquí. Bendice este tiempo, que tu Espíritu se derrame y quedamos en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a cambiar un poquito la dinámica. Ahora, bueno, Beto y Vale van a explicar mejor. Los dejo para que sepan a ver estos cambios y que les vayan platicando el plan. Que Dios los bendiga. Gracias. Pues antes de comenzar con una dinámica que tenemos preparada hoy, queremos hacer un breve resumen de lo que hemos estado estudiando, creo que este mes. Sí, las últimas 4 semanas hemos estado viendo 2 temas que de alguna manera se conectan y pues las empezó mi tío Gil con 2 prédicas que hablan de cómo Dios quiere trabajar con nosotros y nosotros continuamos hablando de cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Entonces hicimos como un mashup de estos 2 títulos y es por eso que dice que Dios quiere trabajar contigo para su gloria. Así es, porque el primer tema que nos compartió Gil fue Dios quiere trabajar contigo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que estamos llamados a compartir lo maravilloso que Él es a una sociedad que lo necesita desesperadamente. Sí, en este tema, sí, para los que vinieron y bueno, para los que no vinieron les contamos que pues Dios nos está constantemente buscando, ¿no? Para trabajar, para colaborar con nosotros, porque lo que busca es que nosotros lo representemos aquí en la tierra, de manera que podamos darle esperanza a este mundo que cada vez vemos que pues no ve una salida, ¿no? Cada vez vemos más depresión, más suicidios, más ansiedad y todo esto se refleja incluso en que las películas nos muestran, ¿no? Que ya la ansiedad es otra más de nuestras emociones, ¿no? Prácticamente esto se ha convertido en algo que se normalizó, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere para nosotros y es por eso que Él busca trabajar con nosotros para hacer de este mundo un lugar un poco mejor, ¿no? Dios ha elegido utilizarnos para revelarse a sí mismo, o sea, para representarlo, en otras palabras, para manifestarse a través de nuestra vida y nuestra relación con los demás. Sí, algo que mencionábamos aquí es que Dios, uno de sus propósitos, claro, que era restablecer la relación que estaba rota con Él, que no teníamos, pero también de manera consecuente o como efecto, no solamente arreglamos nuestra relación con Dios, sino también deberíamos de arreglar nuestra relación con los demás. Listo. Bueno, y veíamos este versículo que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas acciones, las cuales Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces esto se relacionaba perfectamente a ese tema de que Dios ya está trabajando, Dios dispuso estas buenas acciones de antemano, dice, o sea, desde antes de que ni siquiera nosotros las lleguemos a hacer, ya están hechas, solamente es querer nosotros colaborar con Él para que las pongamos en práctica. Y bueno, la pregunta es ¿por qué dispuso esto Dios? O sea, si pues Él es Dios, Él no nos necesita. Dios anhela usarnos porque Él nos ama. Él no necesita nuestra ayuda, pero nos da la oportunidad de ser realmente plenos colaborando con Él. O sea, él, aunque no nos necesita, Él nos invita a que nosotros seamos partícipes. Sí, es que realmente no, a veces lo podemos tergiversar a que Dios
nos utiliza como si fuéramos un objeto, ¿no? O sea, para sus fines o para sus medios. Y no, realmente nos quiere usar porque nos ama, porque sabe que nosotros vamos a disfrutar y a ser plenos en nuestra vida solamente si llegamos a representarlo dignamente a Él. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida y es por eso que Dios, por amor, anhela usarnos, no en un plan como maquiavélico en el que nos está manipulando para lograr algo, pues ni siquiera es para su propio bien, es para nuestro propio bien, ¿no? Y finalmente, Él quiere trabajar con nosotros y con nuestra vida importe. O sea, es decir, pues Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar o cómo vamos a seguir ese propósito si no arreglamos primeramente nuestra vida de la mano con Él, si no arreglamos nuestras relaciones con los demás? Uh-huh. Es difícil que lo podamos representar, ¿verdad? Bueno, y entonces el siguiente tema que vimos se relaciona con esto que decíamos que no necesita nuestra ayuda, porque el siguiente título de la plática que vimos con mi tío Gil se llama Dios ya está trabajando. Vimos que Dios ya está trabajando y pues hablamos de pues cómo ser usados por Dios. Si vamos a ser usados por Dios, primero debemos reconocer que Él ya está trabajando a nuestro alrededor y que su trabajo no depende de nosotros. Si no es como que el plan de Dios se vaya a truncar para bendición de la humanidad porque nosotros dijimos, no colaboro contigo. No, Dios realmente ya está trabajando, ya está haciendo planes de bendición desde que creó este mundo y cuando, evidentemente le fallamos, tuvo que reiniciar de alguna manera su plan de bendición a través de mandar a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros. Y Él ya empezó ese trabajo, ya está en marcha, ya está en obra. Solamente es si nosotros queremos unirnos y queremos colaborar con Él. La semana pasada escuché en 2 diferentes ocasiones cómo se mencionaba que de acuerdo a las ciencias de la felicidad, lo que hace más feliz a un ser humano es ayudar a alguien más, ayudar a otro. Y me impacta que justo lo escuché en diferentes ocasiones por diferentes personas porque se relaciona al propósito que Dios quería para nosotros, ¿no? Que, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es servirle también a los demás. Entonces Dios nos está llamando a ti y a mí a unirnos a Él, donde ya está trabajando, y hacer de esto un estilo de vida. Pusimos este versículo que resaltamos de la plática que nos hizo Gil. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En conclusión, cultiva un estilo de vida en el que veas dónde está Dios trabajando para que puedas colaborar con Él y así puedas compartir su corazón y su amor. Uh-huh. Bueno, y esas fueron las 2 pláticas que nos dio mi tío Gil. El siguiente tema fue Viviendo para la Gloria de Dios, en donde pues Beto y yo les platicábamos un poquito acerca de esto. Lo primero que vimos es que fuimos hechos para declarar la gloria de Dios. Veíamos que gloria es una palabra que se relaciona al honor, a la buena fama de una persona, ¿no? Entonces, al nosotros hacer esas buenas acciones que tenía preparadas para nosotros, como decía en el versículo de Efesios, de esa manera es que por las cosas buenas que hagamos y las cosas buenas que la gente pueda ver en nosotros podamos realmente humildemente decir, no es por mí, es por lo que Dios ha transformado en mi corazón y lo que me ha ayudado a crecer y a madurar como persona. Por eso dice que fuimos hechos para declarar la gloria de Dios a través de palabras y de hechos, la majestad, el esplendor y la dignidad del Dios del cielo y de la tierra. Y pues es una forma de representarlo también, ¿no? Declaramos la gloria de Dios cuando aprendemos más de nuestro Creador y nos empezamos a parecer a Él. Entonces, pues hablábamos que, pues, ¿dónde vamos a aprender más de nuestro Creador si no nos vamos a la Biblia, a su palabra? Declaramos la gloria de Dios sirviendo a los demás, que es como Jesús lo hizo, ¿verdad?
Y ese punto se relacionaba a una pequeña frase, un pequeño subtítulo que mencionamos en esa plática que decía que tu vida es tu ministerio, y al final mi tío Gil nos ayuda a profundizar un poquito más en qué significa este ministerio, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con que tu vida es tu ministerio? Y nos referimos a que es el lugar donde Dios te haya puesto, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, en la familia en la que te puso, con el grupo de amigos con el que estés, en la etapa de tu vida en la que estés, con los talentos, habilidades, dones que Dios te haya dado. Ese es el lugar en donde Dios te ha llamado a servirlo a Él. No tenemos que rebuscarlo, porque a veces lo asociamos el servicio exclusivamente a la iglesia, y no es que vivamos vidas separadas. En realidad debería ser una sola, en donde nuestra vida espiritual está al mismo tiempo conectada con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es por eso que poníamos estos versículos. El de Colosenses, para los que vinieron a esa plática, leímos todo ese pasaje del Colosenses 3, pero resaltamos este versículo. Vístanse con la nueva naturaleza. Oigan, se está quitando mucho esa pantalla, no sé por qué, pero vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y estos versículos los poníamos, bueno, el primero evidentemente porque hablábamos de conocer más a Jesús, y que ese es nuestro objetivo, querer parecernos más a Él. Y el segundo lo poníamos porque este versículo para mí se me hacía muy curioso, que decía que coman o beban o cualquier otra cosa para la gloria de Dios, como que, pues, ¿de qué manera me tengo que comer el taco? O sea, como que ese es el concepto, ¿no? Pero más bien es referente a que en las cosas más ordinarias y cotidianas, como comer o beber, incluso en eso le podemos dar la gloria a Dios. O sea, Pablo simplemente, en mi perspectiva, se estaba refiriendo a que no necesitas buscar como un gran acto para darle la gloria a Dios y tener el éxito del mundo y mucho dinero, y de esa manera puedo proclamar o tener un gran canal en YouTube en donde ahí sí puedo compartirles porque tengo todo este following en Instagram o lo que sea. Y no, realmente no es necesario en la perspectiva de Dios, incluso en las pequeñas cosas y en nuestra vida diaria, le damos la gloria a Él. Y no nos va a medir en cuanto a qué tan grande o qué tan pequeño fue nuestras acciones para querer darle el honor a Él, sino que realmente va a ser si en nuestra intención, de nuestro corazón, existía el quererle dar la gloria a Él, ¿no? Y bueno, el último punto, que fue viviendo en alabanza. Nada más estoy esperando que... este tema, viviendo en alabanza, estábamos hablando que pues la alabanza, algunos lo relacionan con la música, y sí, puede ser música. La alabanza es una expresión de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Decíamos que no necesariamente nos referíamos a exclusivamente la música. Realmente la alabanza, a pesar de que hay muchas referencias en la Biblia de que sí iban asociadas con la música, pues al final de cuentas se refiere a esto, a que es una expresión de agradecimiento. Si hay algo por lo que le damos gracias a Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha hecho por nosotros, entonces podemos vivir en alabanza. Algo que no lo pusimos aquí, pero también compartimos la semana pasada, es como vivir en alabanza también es vivir sirviendo. Y a lo mejor lo estamos relacionando mucho al servicio, pero pues realmente es donde hemos visto que cuando Beto y yo hemos estado sirviendo es cuando más nos ha bendecido Dios. Y sí, eso es lo que, en donde nosotros hemos encontrado ese gozo o esa plenitud, pues claro que lo quisiéramos compartir con ustedes, porque realmente para mí no hay nada, absolutamente ninguna otra cosa que me haya dado más plenitud que estarle sirviendo a Dios. Sé que toda la bendición de Dios ha venido a través de que yo he querido estarle sirviendo a Él, ¿no? Oye, y bueno, no platicamos de esto, pero pues es cuando más hemos sido bendecidos.
pero también hemos sido más atacados. O sea, creo que nuestra misma naturaleza pues tiende a estar en problemas, ¿no? Y es más cuando uno tiene que morir a sí mismo y arreglar cuentas con Dios primeramente y con tu prójimo. O sea, y decía Sí. Gil, oye, ¿quién es mi prójimo? Pues el que está al lado, ¿verdad? Ujú. Incluso el que te ataca o así, ¿no? Entonces, realmente hemos, como decía Beto, a pesar de que te puedan atacar o criticar o señalar, pues al final hay que recordar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Eso es algo que hemos tenido que recordarnos constantemente, que no lo hacemos para agradar a una autoridad o a alguien más, sino a Dios. Y Él conoce nuestro corazón. Y eso es realmente lo que importa, porque eso es lo que Él va a pesar, ¿no? Entonces, al alabar, estamos entrando en la presencia de Dios. Algo que platicamos la semana pasada es acerca del libro de los Salmos, que es una compilación de muchos poemas que son canciones, son alabanzas, son peticiones a Dios. Sí, decíamos que, perdón, encontrábamos todo tipo de alabanzas, ¿no? Incluso, pues, hablábamos de que David es uno de sus principales autores, entre otros, pero había incluso confesiones de pecado y muchas cosas que vemos en los Salmos, que también nos preguntaba mi tío Gil que realmente quiénes aquí leen regularmente Salmos. Y creo que nadie levantamos la mano, pero es curioso, ¿no? Porque para Dios es un libro muy relevante y lo dejó con un propósito. Y así hicimos una analogía de cómo Salmos, el libro de los Salmos en la Biblia es un templo, así como el templo que fue para los judíos o el tabernáculo, en donde la presencia de Dios estaba presente y era donde ellos podían acercarse a Él. Era este espacio donde el cielo y la tierra se conectaban y donde podían ellos llevar sus sacrificios, ir a confesar pecados, ir a limpiarse, etcétera, ¿no? Entonces, era un lugar muy, muy importante porque era donde realmente podían conectar con Dios. Hoy no tenemos como tal un templo y no hay un lugar específico en el que vayamos para estar cerca de la presencia de Dios, pero Pablo nos revela más adelante que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, por medio de Jesucristo, es que nos convertimos en este plano en el que la tierra y el cielo se conectaron. Y es entonces que no necesitamos por eso un lugar en específico. Y en la Biblia está representado a través del libro de los Salmos. Por eso es muy relevante. También, digo, algo que compartíamos es que narra toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los detalles que pueda haber de la historia, de la venida del Mesías, de su muerte, de su resurrección, etcétera, viene en el libro de los Salmos. Entonces queremos que ustedes también, al ver el libro de los Salmos o al escuchar estas canciones que nosotros tenemos, verdaderamente tengan en mente que nosotros estamos como grupo entrando en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Entonces, pues si estás alegre, canta. Si estás triste, pues cuéntalo, ¿verdad? Dice la Biblia que ores, pero pues es eso, ¿verdad? O sea, platícale a Dios por qué estás afligido, ¿no? Si veíamos que cómo se conecta la música y cómo es una gran influencia en nuestras vidas y en nuestro subconsciente, a pesar de que no lo queramos, cualquier música que escuchemos va a tener un efecto en nuestro cerebro. Y es por eso que Dios creó la música, no la creó en vano, y tampoco es una casualidad que los salmos hayan sido cantados y que hayan sido acompañados con música. Eso no era simplemente porque a alguien se le ocurrió y suena más bonita la poesía cantada. No, eso fue algo intencional de parte de Dios porque quería, a través de la música y de esas alabanzas y de todos esos salmos que se escribieron, decíamos que la música tiene un efecto en nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico regula nuestras emociones. Dios quería de alguna manera regular nuestras emociones a través de los salmos. Y es algo increíble. Hoy en día no tenemos como tal algún salmo
representado correctamente con la música que debió haber sido tocada en ese momento, pero Dios nos dio muchos medios porque por algo no existe una fórmula que es exclusiva que se deba de seguir para tocar una alabanza. Dios no deja que se tenga que tocar con tales acordes, con tales notas, con tal estilo, no. Nos da la libertad de que va asociada con música, pero va asociada a cualquier, ahorita decíamos, pues oración, petición, todas las alabanzas que encontramos en los salmos, quejas. No sé. Sí, o sea, hay de todo. Ustedes pueden ver en salmos porque algo que mencionaba la semana pasada era que muchas veces es como señalado o atacado que las alabanzas modernas hoy en día solamente hablan de ti mismo y ya no glorifican a Dios porque se centran en ti. Y para mí es muy curioso escuchar esos comentarios porque si nos vamos a Salmos, pues David hablaba de él y de cómo se sentía y si le falló o no a Dios. Y hoy en día tenemos no necesariamente ese salmo, pero tocamos en las alabanzas que me rendí, ¿no? O sea, he perdido todo, etcétera. O sea, hay todas estas letras que al final de cuentas hablan de lo mismo, ¿no? Y es una expresión de nuestras emociones a través de la música. Bueno, y pues no hay ninguna grabación, como dices, ¿no? De algún ejemplo de algún salmo. Yo creo que suena algo parecido a como tocamos aquí. No sé, pero... Con la batería y todo. Con batería, dice Valeria. Pero Dios nos hizo seres creativos para poder expresar este agradecimiento a Él o esta petición que tienes, ¿verdad? Para poder acercarnos a la presencia de Dios. Y bueno, habiendo dicho todo esto, era un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este último mes. Si se perdieron alguno, qué lástima, la verdad, para que no falten, porque es algo que en lo personal a mí me ha dado mucho aliento. Saber, por ejemplo, que no soy... Sí soy importante para Dios, pero no me necesita necesariamente, sino más bien me invita. O sea, Él quiere y creo que eso es algo en lo personal muy impactante. O sea, el decir, bueno, ni siquiera soy tan relevante. O sea, Dios puede seguir trabajando con o sin mí, pero que Él quiera que yo trabaje con Él, la verdad es algo que impactó mucho mi vida en esa plática que nos dio mi tío Gil. Y es por eso que... Bueno, ahora queremos invitar al grupo. Invitarlos a ustedes también a que se pongan de pie y se apropien esto, ¿verdad? Que cada vez que estamos cantando, nosotros estamos entrando en la presencia de Dios. Bueno, pues, y así como lo hemos platicado, y así como el libro de Salmos, hoy Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El hecho de que tú estés aquí es porque Dios tiene planes para tu vida, pero son planes de amor. Dios quiere hacer cosas con nosotros y nos da esa oportunidad. Y seguramente las está haciendo. Seguramente te está dando cosas por las cuales estar feliz. También te está dando oportunidades, a lo mejor retos, momentos quizás difíciles, pero lo más importante es que Dios quiere hacernos crecer y Dios quiere que le representemos. Así que, bueno, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer y porque nos está dando la oportunidad de hacer las cosas juntas con Él, hoy le cantamos alabanzas.